unirse, porque realmente es un tema muy complejo. Yo intenté de verdad resumirlo, ser muy sucinta. No sé si alcance a terminarlo verdaderamente el día de hoy, pero voy a hacerlo humanamente posible, porque realmente es un tema que es complejo. Es complejo. Eh, pido las excusas. Consulta, Pero profe. cuéntame. Profe, ¿el Nico conversó con usted? ¿Le mandó algún tipo de mensaje, algo? ¿El Nicolás Mira, no lo Moreno? sé. ¿Por qué razón? Porque está con licencia esta semana, Ya, ya, ¿ya? ok. Y no dijo que se iba a No se excusar puede conectar. no, que no se podía conectar. Ya, perfecto. Bueno, no he recibido mensaje, Yo pero lo vi. Ujú. te agradezco entonces. No, Sergio, tranquilo, no te preocupes, ya con el solo hecho de que tú me hubieses comentado, ay, aquí tengo una falla ortográfica, yo detesto cuando veo esas fallas ortográficas, parece horrores ortográficos. Eh, ya con el hecho de que tú me hayas comentado, pues nada, queda la grabación dispuesta. Igual ustedes dentro de su campus virtual también pueden acceder. Yo les suelo subir la grabación vía YouTube, que es mucho más amigable. A veces acá en Teams tienden a caducar. Entonces, ahí también tienen la posibilidad. ¿Ya? Les agradezco, por supuesto, Gladys. Muy buenos días a los que están Profesora, presentes. buenos días. Muy buenos Disculpe, días, tenía un problema Gladys. técnico. No te preocupes, yo también lo tuve y a pesar de que estos minutos me operen en contra, pues voy a intentar, les pido las excusas porque voy a intentar hablar un poco rápido para efectos de tiempo, no quedarme tan corta con la temática y también les pido, lamento profundamente iniciarles un sábado hablando de masacres o hablando de violaciones a los derechos humanos, pues que no es un tema menor, es un tema que atañe de verdad mucho análisis, mucha controversia, mucho cuestionamiento. Así que igual, si ustedes en algún momento sienten la necesidad de alzar la manito, pues estamos dispuestos a escuchar, ¿ya? Si no, después pues complementamos bajo sesión asincrónica. La idea es que también el producto que se lleve o que se emita verdaderamente sea un producto acorde. Entonces, sin mayor dilación, vamos a empezar nuestra clase de hoy, las cuales hemos intentado hacer una suerte de trazabilidad. Y la trazabilidad va de que, por supuesto, ahondamos o profundizamos en las bases de los derechos humanos que deben estar conexos con una suerte de necesidades, que producto de esa insatisfacción de esas necesidades es que lamentablemente observamos, no solamente en Chile, en muchos países de América Latina y a nivel mundial, lo que hoy por hoy se ha conocido como el estallido social. Esto no solamente ha sucedido en Chile, también ha sucedido en otros países que han desencadenado, por supuesto, en acciones recrudecidas y demandadas ante instituciones protectoras de derechos humanos, entre esos, por supuesto, como la ONU, entre esos, por supuesto, a través de sus suboficinas, como es la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, entre esas también ante las Cortes Interamericana de Derechos Humanos, entre esas también ante Human Rights Watch, entre esas también ante Amnistía Internacional, que hoy por hoy, entendiendo que ya estamos a 24 horas de que, menos de 24 horas de que se dé lugar a la conformación del plebiscito, ya hay entidades internacionales en el país desde hace ya unos días atrás, a efectos de que puedan constatar de que el ejercicio de la democracia se dé por vía transparente y no se vea manchada de ningún tipo de arista violenta, ni mucho menos vulneratoria de los derechos humanos. Entonces, siguiendo esa trazabilidad, hablábamos la semana pasada de la importancia del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y en consecuencia la importancia de estos derechos sociales como tal, que también hacen parte hoy de este plenario de derechos humanos o de este compilado de derechos humanos. En razón de ello y conforme a nuestro contenido programático, vamos a hablar de estas violaciones, muchos lo llaman violaciones sistemáticas, muchos lo llaman violaciones masivas de derechos humanos,
que acaeció durante la dictadura de 1973 hasta 1990. No fue menor, una de las dictaduras más largas de América Latina y, por supuesto, con mayores consecuencias, en la medida en que las dictaduras son largas, en que son extensas, perdón, hay mayor riesgo, el riesgo es más súbito de que se pueda dar lugar a una violación sistemática, permanente y continua de los derechos humanos, puesto que cuando se está inmersos en golpes de Estado, estos determinados países, como fue el que acaeció con Chile, lamentablemente hay una ruptura. Eso es como cuando uno tiene un florero o una pieza de valor y se rompe, ¿ya? Es muy difícil volver otra vez a adherir las piezas o los pedazos para que quede exactamente igual la pieza como tal. Entonces, lo mismo sucedió en Chile. Todavía yo creo que los que estamos presentes en esta sala virtual, estamos todavía viviendo los estragos de esta dictadura. Bueno, si no fuese así, no tendría razón de ser que mañana la Carta Política de 1980, la cual todos sabemos que ha sido gestada en dictadura como tal. Entonces, ese va a ser nuestro contexto del día de hoy y claramente la breve reseña que yo pretendo introducirlos es las violaciones que se dieron durante la dictadura. Quise omitir de manera abrupta la dictadura cívico-militar, porque pues de cívico, la verdad, de civilidad no tuvo mucho, la dictadura militar en Chile, y que claramente entrar como a definir cuáles son o qué entendemos por las violaciones a los derechos humanos. Las violaciones a los derechos humanos son crímenes de lesa humanidad. Y cuando yo les hablo de crímenes de lesa humanidad, al igual que lo que sucediese en el Holocausto nazi, son crímenes que trascendieron, mancillaron la esencia y la dignidad de cualquier ser humano. Pues bien, esta dictadura, ahora bien, aquí sí, ni manera, hay ciertas apartes que yo no puedo obviar. Durante este episodio que fue bajo el liderazgo, mucho se cuestiona si verdaderamente hubo un liderazgo, bajo la guía, prefiero más bien ser más simple en mis palabras, de Augusto Pinochet, la cual se extendió, por supuesto, desde el mismo instante en que se produjera el golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973 hasta el 11 de marzo de 1990, previo a que sucedió también un plebiscito para efectos de la continuidad de el antes aludido, y que esto de una u otra manera también es muy controversial. Miren, no vamos a entrar hoy en la materia constitucional porque claramente no concluiríamos en la hora que tenemos dispuesto, pero tampoco, yo lo digo aquí y ahora con mucho respeto, los plebiscitos constitucionales tienen un tiempo de inmediatez y de vigencia extenso, ya, porque los plebiscitos, como uno de los mecanismos de participación democrática, lo que permite es básicamente el ejercicio de la democracia, pero también materializarla en un tiempo que permita un restablecimiento del derecho óptimo. Y entiendo que este plebiscito que precedió al año o a los años de 1990 se dio hasta 1988, lo que básicamente estuvo en el poder posterior a una decisión emanada por el pueblo, en este caso por el constituyente primario, un año y medio más. Entonces, un año y medio más es mucho tiempo, ¿ya? Es mucho tiempo. Yo creo que aquí hubo una suerte de desaciertos, una suerte de espacios que lamentablemente nunca debieron darse para efecto de materializar en suma estas violaciones de los derechos humanos. Bueno, pues bien, durante ese periodo, efectivos, digámoslo así, de las tres ramas, todos sabemos el protagonismo que tuvieron las Fuerzas Armadas, funcionarios de Carabineros
y agentes de civil que de una u otra manera pertenecían a la extinta DINA y CNI, efectuaron una política sistemática prolongada. Sobre todo estas tres palabras son muy cruciales a la hora de hablar de violaciones sistemáticas de derechos humanos, porque fueron permanentes en el tiempo durante, reitero, una prolongación del mismo, ¿no? Efectuaron una política sistemática, prolongada y masificada de persecución, encarcelamiento, secuestro, tortura, asesinato, desaparición forzada y, en última instancia, el exterminio de opositores políticos a la dictadura. Ya yo este texto lo extraje un poco de un autor que también soy partidaria de él, Sergio Grez, también Fernando Atria. Es una mezcla de ellos dos, y que claramente va a tener, por supuesto, los tintes propios de la visión de lo opuesto, ¿no? Entendiendo que, con mucho respeto lo digo, mucho respeto, no quiero generar ningún tipo de discrepancia o suspicacia política, es que las dictaduras en general son propias de lo que se ha conocido como las políticas de extrema derecha. Entonces, en razón de ello, claramente estas palabras nos deben hacer un eco y un sentido notorio: exterminio, secuestro, tortura, desaparición forzada, y por supuesto, con el fin de ocultar o desligarse de la responsabilidad de dichos crímenes, el régimen recurrió sistemáticamente a estrategias como la creación de lo que se ha conocido también en el gremio de las violaciones de derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos, que dieran lugar por lo demás a un sustento de estos crímenes, ¿no? Realmente, cuando nosotros hablamos de las violaciones de los derechos humanos durante esta dictadura, claramente es la concentración, se nos viene un tanto a partir de los análisis que hemos hecho, es la concentración de poder en todo su esplendor, y la visión de un Estado en manos de una junta militar de gobierno, como también se ha conocido, y la segregación o la extinción de, vamos a cerrar un poco los correos, yo ahora los observo, y la extinción de los poderes legislativos. En particular, no hubo parlamento durante el tiempo que se gestó y prevaleció la dictadura militar, y por supuesto con la prevalencia de un poder judicial totalmente sesgado, totalmente limitado, totalmente politizado e inclusive inducido a la renuncia de algunas de sus funciones, eh, eh, dando cabida a ser, voy a repetir un tanto las palabras que decía Fernando Atria, dando cabida a ser más un órgano de carácter y no un órgano verdaderamente investigador y persecutor de los hechos punibles conocidos a Vox Populi. Ya la creación de la DINA y la creación de la CNI, bueno, todos los que estamos aquí presentes y más ustedes, yo siempre trato de ser muy cuidadosa desde mi mirada externa cuando hablo de derechos humanos en Chile, porque claramente todavía yo siento, yo percibo que hay muchas heridas que no han sanado. Y claramente todavía el tiempo nos está diciendo que debemos enmendar algunas acciones, como es la Carta Política de 1980, en la cual hoy por hoy nos convoca, pero fue mucha la práctica desmedida, la práctica discriminada, perdón, que ejerciera la DINA y la CNI. Casi que era aterrorizante escuchar estas dos palabras juntos como tal. Bueno, acciones o gestiones más bien por parte de la DINA y la CNI, como la prisión política, como ya también lo hemos dicho, la tortura, que fue el elemento común denominador que prevaleció durante la dictadura en todo el tiempo que esta estuvo vigente, claramente
a partir de estas conductas represivas, fueron algunas de las situaciones que dieron por lo demás lugar a hoy por hoy hablar de lo que hoy conocemos como informe Valech 1, Valech 2, informe RETIC, que de una u otra manera también dichos informes, si bien vieron la luz, digámoslo así, frente a la evidencia de que se habían violado los derechos humanos, queda también un sinsabor, queda un sabor agridulce, más agrio que dulce, para las víctimas de los desaparecidos, de los detenidos desaparecidos, puesto que todavía no se ha hecho justicia con el verdadero rigor que se hubiese querido. Bueno, empezando de que claramente los tiempos no son siempre ingratos, pero yo espero que en algún momento podamos conversar cómo fue el procedimiento de detención por parte del general Augusto Pinochet. A partir de la orden de captura que emitiese Baltasar Garzón y que realmente la negligencia que también hubo dentro de este procedimiento como tal entre la justicia española y la justicia inglesa, puesto que cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad hay una jurisdicción internacional. Recuerden ustedes que también en este caso hubo una comisión que se desplazó muy amablemente a la ciudad de Londres. Señores, cuando nosotros hablamos, y yo quiero que esto quede claro y quede como un ABC, aun cuando un dictador, y que puede ser lo que eventualmente suceda con Nicolás Maduro, una vez él, si es que en algún momento sucede, porque la verdad que todos hemos esperado ello y no ha acaecido. Una vez él deje el poder, él sabe que al dejar el poder hay una alta posibilidad de que él sea denunciado ante la Corte Penal Internacional. Al ser denunciado ante la Corte Penal Internacional y también al ser denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se enfrenta a una suerte de juicios que por supuesto puedan dar lugar a ser condenado hasta por lo que le queda de vida, por lo que hoy por hoy se ha llamado violaciones masivas de derechos humanos, sobre todo bajo esta categorización de prisioneros políticos, ¿no? Y que es la razón por la cual personajes como como Leopoldo López se encuentran asilados en Venezuela bajo el amparo de la Embajada de España como tal. Entonces, volviendo a nuestro escenario, claramente, a pesar de que hubo estos informes que de una u otra manera dieron lugar a la evidencia de las violaciones de los derechos humanos, a que también intervinieron organismos como la Corporación Nacional de Reparación y de Conciliación, a también organismos como la Comisión Nacional sobre la Prisión Política y Tortura, que es el informe Valech, que tiene dos versiones, 1 y 2. De una u otra manera estamos hablando de todavía, alguien me comentaba, un colega, me dijo, Oriana, todavía podríamos estar hablando de más de 3.000 personas que sufrieron los vejámenes de la dictadura como tal, pero también es incierto. Ese número no lo podemos categorizar con una cifra exacta, porque claramente la suma asciende mucho más a esta cifra de 28.459 quienes hubiesen sido víctimas de tortura, y que por lo demás también esta cifra 3.227 pudiera categorizar como la cifra generalizada frente a las víctimas que fueron ejecutadas y por supuesto o desaparecidas. Unas 200.000 personas, sufrieron una suerte de exilio forzoso, que es lo que también hoy por hoy en el marco de los derechos humanos conocemos como la tipología penal desplazamiento forzado, y que de una u otra manera también un número indeterminado hubiese pasado por los corredores de la muerte, es decir, que vieron de cerca la muerte a través de episodios de tortura, episodios crueles, vejámenes. No podemos obviar que en el caso de uno de los centros de tortura, como fue la Venda Sexy, se entiende y se comprende de que hubo una suerte de abusos de carácter sexual, ya fuese por el personal asistente de tal centro de tortura, e inclusive se llegó a comprobar vejámenes de tal categoría hasta con el uso de animales, ¿ya? Por eso digo, lamento profundamente que este tema
vemos o lo conozcamos a primera hora de un sábado. Creo que hubiera sido mucho más afable otro tema, pero es muy necesario para que ustedes también se puedan contextualizar. Si ustedes el día de mañana van a estar inmersos, ya están involucrados en el contexto de la gestión pública, de la administración del Estado como tal, en los órdenes de política y territorio, tienen que tener muy claridad que la política en materia de derechos humanos es uno de los ejes estructurales y que si la desconocemos, por supuesto, no pueden dar lugar a la suerte de protocolos, directrices, leyes, normas, circulares, resoluciones que sondean, por supuesto, el cumplimiento de los derechos fundamentales dentro del contexto interno e internacionales, dentro del contexto de los derechos humanos. Entonces, la cifra, por supuesto, varía bajo los informes de las distintas comisiones, que uno de los grandes cuestionamientos que se le ha hecho a Chile es no haber sido efectivos con su justicia transicional, entendiendo que amnistía internacional que dio cabida a no purgar, no condenar, no investigar los delitos o los hechos que habían sido sucedidos justamente durante el tiempo de la dictadura como tal. Era como una especie de ausencia de justicia, una especie de blindaje frente a aquellos que habían participado en calidad de autores. Hoy por hoy hay una tesis en materia penal, no se habla de autoría intelectual o autoría material, quizás para la época de los acontecimientos sí, pero hoy por hoy hablamos de autores mediatos, ya quienes de una u otra manera estuvieron directamente involucrados en los desaparecimientos, en las torturas, en los asesinatos, en las ejecuciones como tal. Entonces nos quedamos, reitero, con una sensación muy nefasta frente a la efectividad de la justicia transicional, que es como la que se conoce, o jurisdicciones especiales, que es como la que se conoce cuando se investigan en conjunto los crímenes de lesa humanidad como tal. Bueno, las imágenes creo que lo pueden comentar todo. Ya. Ahí estamos bien. Ahí se logra ver. Jóvenes, ahí se logra ver. Sí, profesora. Sí, ya. sí, se ve bien. Es que hice algo. Ya, regálenme un momento. Ya, ahí está mejor. Ya. Entonces, como les digo, no quise ser tan cruda con las imágenes, pero indiscutiblemente fueron parte de los procedimientos mínimos que observamos durante los episodios de las violaciones masivas de derechos humanos durante el periodo dictatorial. Esto lo vamos a pasar rápido, pues cuando hablamos de derechos humanos nos trasladamos, por supuesto, al contexto de su origen y entendiendo que los derechos humanos, como bien lo menciona la diapositiva, son disposiciones que se adhieren los estados y en el cual se comprometen a respetar y proteger la vida y dignidad de los seres humanos en todo tiempo y lugar. Y por ende, como ellos son inherentes a la condición misma de hombre y mujer, no hay lugar a ningún tipo de atentado, así tengamos distinciones de género, de pensamiento, de raza o religión. No así, no obstante, por supuesto, no fue lo sucedido en Chile. Recuerden ustedes que solo hasta 1990 fue que se empezó con el gobierno en transición de Patricio Aylwin. La verdad, a veces yo he intentado conocer un poco más de la historia del expresidente, porque no tuvo que haber sido fácil para él. Primero ser el gobernante de una transición totalmente rupturante en el país, no tuvo que haber sido fácil para él mismo ver el país inmerso en estos conocimientos públicos de que se violaban los derechos humanos y por supuesto no poder hacer nada sino solamente hasta que la junta militar, porque es parte de los análisis
Yo les comentaba a ustedes que nosotros también en Colombia hemos vivido, cada país ha vivido su propio contexto dictatorial. Unos al marco, por supuesto, producto por jefes de Estado, por la insurgencia de las fuerzas militares, como sucedió con el gobierno de Salvador Allende, pero otros productos, por supuesto, de otros actores al margen de la ley que también han generado una suerte de violación de derechos humanos o ejecuciones sistemáticas, que hoy por hoy es lo que llamamos conflicto armado interno en Colombia. Yo les comentaba a ustedes que durante el tiempo que yo fui fiscal especializada en derechos humanos, fueron multiplicidades las oportunidades que nos enviaron acá a Santiago de Chile a través de la Comisión de Reparación y Conciliación, como para de una u otra manera, el fin era más que todo adiestrarnos, capacitarnos a través de las distintas experiencias. También estuvimos en el Ecuador, también estuvimos en la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Estados Unidos, también estuvimos en la Corte. Fue una experiencia maravillosa. Yo creo que yo nunca voy a olvidar el hecho de haber sido fiscal especializada en derechos humanos durante casi 6 años y que la verdad la visión que uno puede tener frente a estas ejecuciones de carácter sistemático, frente a la aplicación de todas las teorías, frente al actuar de los gobernantes y de los actores al margen de la ley, claramente genera hacia el Estado como tal y, por supuesto, en este caso, en el caso puntual de Chile, hacia la sociedad civil y hacia los demás sistemas que rodeaban la Junta Militar, una suerte de incompetencia, porque fue mucho el tiempo que estuvo, el manejo estuvo a cargo, por supuesto, de la Junta Militar. Bueno, los tratados y las convenciones ratificadas por Chile, vamos a mencionar solamente algunos. Nosotros cuando veamos instrumentos, estos son instrumentos de protección de los derechos humanos, claramente intentaremos profundizar en los mismos, ¿no? Tenemos la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Todos aquellos que están suscritos previamente a 1990 se entiende que fueron bajo la administración de los anteriores gobiernos distintos al del general Augusto Pinochet, puesto que durante el marco del mismo no hubo lugar a la suscripción de tratados internacionales en materia de derechos y protecciones de derechos humanos, ¿ya? El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que ya todos entendemos, que claramente este pacto tuvo una suerte de convulsas para su ratificación y no solamente sucedió o acaeció en América Latina, sino también en todo el globo terráqueo, puesto que solo posteriormente 10 años fue que vino a entrar en vigencia. El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer como tal. Este pacto estaba ya había sido evaluado y ratificado durante el gobierno de Salvador Allende y claramente su entrada en vigor, digamos, por vía excepcional, se vino a producir durante el marco dictatorial, pero no fue una actuación gestada por la dictadura como tal. Aquí está ya. La Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes o castigos. Esta convención, si ustedes la ven resaltada en rojo, hubo una suerte de intenciones que fuera avalada a partir del año de 1987, pero solamente tuvo su entrada en vigor, ojo con esto, por eso se colocó en rojo y por eso está resaltada. Sus trámites empezaron a gestar en el año de 1987, es decir, su autenticación, la adopción del texto, la reevaluación de las cláusulas, que son, digamos, las etapas de cualquier tratado internacional, pero solamente vino a entrar en vigencia hasta el año de 1991. Entonces, eso confirma la tesis que tuvimos, por supuesto, en relación con los tratados en materia de derechos humanos durante el gobierno dictatorial.
La Convención sobre los Derechos del Niño hasta el año de 1990, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias hasta 1993, que suena irónico y no se condice, por supuesto, con el decreto 1094 de 1975, en el cual, por supuesto, contradice o no es congruente con esta convención internacional. El protocolo facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer hasta el año de 1999, el protocolo facultativo, que son los documentos anexos que sirven para complementar las diferentes convenciones o tratados sobre los derechos del niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía infantil hasta el año 2000, año 2001, el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño en lo relativo a la participación de los niños en conflictos armados en el 2001, el protocolo facultativo a la Convención contra la Tortura y los tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, solamente entró en vigor, reitero, con condicionamiento de reservas, es decir, está condicionada la aplicación del tratado en el año 2005, 2006 entró en vigor. La diapo no me deja, no, la presentación no me deja ver. A ver. Bueno, no me deja ver el 14 y el 15. Tenemos el protocolo facultativo del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales solamente hasta el año 2009. Si ustedes, por supuesto, observan el análisis, se percatarán de que durante la dictadura, reitero, no hubo mayor crecimiento o mayor nutrición frente a lo que fuera concerniente a los tratados en materia de derechos humanos o estuvieran relacionados, por supuesto, con los derechos humanos. Bueno, la represión bajo la dictadura militar, yo creo que también esto es muy conocido. Vamos a hablar de una suerte de personas que hoy por hoy están, por supuesto, ya algunos han fallecido, otros todavía están en Punta Peuco, que los cobija, por supuesto, el alero de esta amnistía o ley de amnistía, y que de una u otra manera, pues, que algo sucedió. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí me escuchan? Sí, profesora. Sí, parece que algo sucedió. Bueno, no estamos exentos de las fallas técnicas. Bueno, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y de Orden, como también se les solía llamar o conocer, no son políticos, no eran políticos, los cuales explica, por supuesto, bajo los estados o bajo aquellos estados que están inmersos bajo una ruptura de orden institucional, como fue el que acaeció durante la época del cual estamos comentando, no tienden a delimitarse bajo una política de orden estatal, que le permita, por supuesto, a posterioridad plantear políticas públicas y que de una u otra manera tenga el Estado una suerte de directrices en cuanto al establecimiento o en cuanto a la estabilidad. En este caso no existió. La ausencia de una política de gobierno pues fue clara, era solamente una política muy restrictiva, muy represiva, dotada o disfrazada, como también lo hemos observado en algunos exponentes, por supuesto con mayor conocimiento y mayor prestigio, definitivamente lo que había era una focalización de exterminar todo aquello que fuese o que estuviese relacionado con la conceptualización marxista o comunista, y que claramente también entendemos y conocemos que esta dictadura estuvo muy amparada y muy cobijada
por los gobiernos norteamericanos de la época, quien de una u otra manera ya se ha comprobado y hay plena evidencia de que hubo apoyo de orden económico a efecto de que pudieran, por supuesto, solventar lo que significa un golpe de Estado. Se identifican características propias, la ideología portaliana, la guerra contra el marxismo por su doctrina o por la creencia de que era una doctrina basada en la revolución, por supuesto, estaba de base. Además, tenía muchas nociones de base de lo que se predicaba en ese entonces de la política estatal que devenía de Cuba y casi que claramente tenía la doctrina, tenía los criterios propios de la conceptualización marxista y del equilibrio de poderes, las condiciones de igualdad, abajo por supuesto las brechas. Entonces esto de una u otra manera era atípico y contrario a lo que se pregonaba, por supuesto, por parte de la represión bajo la dictadura militar. En este caso, y por supuesto tratando de hablar de estas violaciones de derechos humanos, también tenemos que tener presente que se violó el acuerdo de Ginebra, el acuerdo de Ginebra que protege, por supuesto, a las víctimas de conflictos armados. Aquí indiscutiblemente había, cuando hay golpes de Estado, los elementos para categorizar la existencia también de un conflicto armado. Ustedes me dirán, profesora, ¿un conflicto armado con quién? Bueno, aunque sonase un poco atípico en comentarlo, pero era producto de lo que podemos conocer como las fuerzas del MIR o las fuerzas del movimiento revolucionario o del Frente Manuel Rodríguez frente a el Estado como tal. Entonces, si hacemos un tanto de similitud bajo otro contexto, porque acá claramente el que ejecutaba las violaciones, sistemáticas estaban a cargo de la fuerza bruta del Estado. En el caso de Colombia, y esto para colocarles un símil, es el Estado quien en cierta manera protegía los derechos humanos y eran los actores al margen de la ley quienes incurrían en la violación de los mismos como tal. Bueno, el cuadro es un esquema y que da lugar, por supuesto, a esta suerte de tres etapas a donde la segunda, sobre todo en el año de 1974 a 1977, donde para muchos estudiosos es el asentamiento de la securitización y doctrina que pregonaba, por supuesto, el orden dictatorial, liderado, por supuesto, en este caso, o administrado en este caso por el general Augusto Pinochet. Fue el periodo más cruento dentro de la violación sistemática de los derechos humanos. Indiscutiblemente el año de 1973 fue un año de replanteamiento y recapitulación frente a la postura que tenía la dictadura militar. Entre otras acciones se dio lugar, por supuesto, a la disolución del Congreso. Creo que a ustedes les dice mucho el hecho de no haber un parlamento que es el custodio de la ley, dar lugar también al congelamiento de las garantías constitucionales. Recuerden ustedes que las garantías constitucionales que están incorporadas en este artículo 19 y que por lo demás lo hemos cuestionado un tanto, puesto que están enunciadas de manera teórica, pero a la hora de su praxis nos quedamos muy cortos, nos quedamos muy lejos. Solo tenemos dos instrumentos, cuáles son el recurso de protección, el recurso de habeas corpus, que también puede ser utilizado en el plano constitucional cuando se ha violado flagrantemente la libertad o cuando se le ha violado como derecho fundamental a una persona su libertad como tal. Y nos quedamos muy cortos en materia de tutelar este artículo 19 y, por supuesto, una de las grandes columnas vertebrales que tiene la Carta Política de 1980. Se vio la caravana de la muerte como uno de los episodios más, era el inicio de uno de los episodios que marcaría la vida de Chile frente al exterminio bajo la conceptualización de extinguir todo alero
o toda razón de ser prevalente del movimiento socialista o comunista, que por supuesto en esos tiempos apoyaba la administración o el gobierno de Salvador Allende. El máximo auge de la represión fueron los métodos propios de los métodos de los golpes de Estado, propio de este sistema represivo, propio de esta ausencia de libertades públicas. Por esa razón tampoco se da lugar a la suscripción de tratados o convenciones en esta materia, ya que de una u otra manera en los golpes de Estado la gran característica o la particularidad es que no hay lugar a estándares de orden internacional que puedan, por supuesto, prevalecer el cumplimiento de los derechos humanos. Por el contrario, una de las grandes características de los golpes de Estado es estar inmerso en los contextos u órdenes internos como tal. Entonces, esa también es una de las grandes razones por las cuales utilicemos el ejemplo de la cordillera de los Andes, la cual nos rodea. Asimismo, fue mucho el tiempo en que Chile estuvo bloqueado dentro del orden constitucional e institucional, no así dentro del orden económico, frente a una política efectiva de derechos humanos. Bueno, reitero, el año 1974 a 1977 fue el año más cruento, puesto que fue el establecimiento de la DINA con todo su esplendor y con toda su funcionalidad. Se materializan operaciones de la misma categoría de la Caravana de la Muerte, como fue la Operación Cóndor, como fue la Operación Colombo, el asesinato del general Carlos Prat, también junto con el de su esposa, el asesinato de Orlando Letelier, muy comentado, todos sabemos que era uno de los altos funcionarios de la administración de Salvador Allende y que estaba exiliado en Estados Unidos. Se confirma que por agentes de la DINA fueron hasta Estados Unidos, por supuesto, a perpetrar el asesinato como tal. El funcionamiento de la CNI apareció ya con mayor concurrencia de los cadáveres de la famosa zona de Lonquén, también muy comentado durante la última fase, casi ya a la entrega de la administración dictatorial del general Augusto Pinochet. Reitero, no tuvo que haber sido fácil, sobre todo para el presidente Elwin, haber tomado una administración de transición en la cual también quedasen instrumentos, como bien lo he replicado por parte también del profesor Fernando Atria, y es los cerrojos y metacerrojos que tiene la Carta Política de 1980, que si no hubiera sido por la reforma constitucional del año 2005, quizás hoy no estuviéramos abocados a un próximo plebiscito. Así que por más crítica que se le pueda hacer bajo lo que hizo la administración del presidente Lagos, creo que por lo menos sí alcanzó a quitarle el candado a uno de los grandes entuertos que tenía la Carta Política y era su reforma como tal. Tampoco tuvo que haber sido fácil tenerlo de comandante del ejército, entendiendo todo el poderío que había asumido, por supuesto, las Fuerzas Armadas y del orden, y que hoy por hoy también, de una u otra manera, si ustedes hacen un análisis, estamos facturando un tanto las consecuencias de ello, puesto que lo evidenciamos con lo sucedido en materia de, esperemos, ya no creo que sea en esta administración de gobierno o de Estado, pero sí será para la próxima una reforma de profundos yacimientos, por decirlo menos, en materia de las policías o de carabineros. Bueno, vamos a intentar hablar rápidamente de estas tres etapas, espero llegar a término. Y esta primera etapa, que sucediese en el año de 1973, creo que ya todos lo conocemos, así que voy a tratar de ser lo más breve posible. Cuando se da el golpe de Estado, por supuesto el 11 de septiembre,
La Junta Militar delega en varias zonas del país a las diferentes Fuerzas Armadas. Recuerden que unas tenían más prevalencia que otras o más presencia que otras en todo el territorio nacional, con un gobierno central, por supuesto, en Santiago, y que se da, por supuesto, al marco de ejecución de este famoso plan Z. Y este famoso plan Z, por supuesto, consistía, entre otros aspectos, en la disolución del Parlamento y en el congelamiento de las garantías constitucionales como tal. Se caracteriza por la máxima represión. En el primer mes y medio se advierte que el 67% del total de las víctimas a lo largo de la dictadura eran autoridades pertenecientes al gobierno de Salvador Allende, dirigentes, adherentes de la Unidad Popular, miembros de las Fuerzas Armadas y civiles que también se encontraban bajo sospecha y que de una u otra manera todavía algunos le eran con cierta lealtad y con cierta fidelidad a la administración, muy poco, pero fidelidad al gobierno de Salvador Allende. El objetivo claramente era dar lugar a de manera conjunta eliminar, por supuesto, a los que fuesen opositores del golpe. Bueno, yo creo que la caravana de la muerte hoy por hoy sigue siendo uno de los grandes episodios de inicio de las mecánicas o de las acciones que dieran paso al asentamiento y a esta securitización por parte del gobierno dictatorial de Augusto Pinochet en Chile, y que por supuesto diera inicio a esta violación masiva de derechos humanos. Cualquier golpe de Estado trae como consecuencia directa el desconocimiento de los protocolos internacionales en materia de derechos humanos, puesto que buscan establecer una tesis o una teoría a costa de la fuerza, a costa del uso de la fuerza. Entonces, claramente, esta caravana de la muerte fue una operación delegada por el general Augusto Pinochet para agilizar los procesos militares de las personas detenidas en el país por su adhesión. Ustedes aquí también pueden evidenciar un derecho como es la libertad de pensamiento, constituido por el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, como es la libertad de expresión, como es la libertad de prensa, como es la libertad de emitir cualquier criterio político. Por supuesto, aquí fue cercenado por estas órdenes que a todas luces eran, por supuesto, órdenes de carácter ilegal. En muchos países hay artículos que integran, digamos, este bloque constitutivo de protección de los derechos humanos, y que en materia de operaciones o en materia jerárquica, las Fuerzas Armadas inmediatamente deben que se les genera la responsabilidad cuando el inferior cumple una orden del superior que a todas luces está revestida de ilegalidad e incumplimiento frente a los protocolos de orden internacional en materia de derechos humanos. Solo que aquí, como estábamos inmersos bajo un golpe de Estado, no estábamos inmersos bajo una democracia, las órdenes tenían un cierto revestimiento de legalidad. Y recuerden que en materia de las Fuerzas Armadas y Fuerzas del Orden, el principio de subordinación y jerarquía son cruciales. Por ende, cualquier actuación que deviniese por el gobierno central, en este caso prevalecido en Santiago y en la cabeza de Augusto Pinochet, era totalmente confirmable y ejecutable como tal. Bueno, aquí tenemos, por supuesto, este famoso esquema del recorrido de la caravana de la muerte. Yo lo voy a dejar simplemente, no dar lugar a tanta explicación, puesto que el esquema es lo suficientemente claro. Fue un mes en el plano de dos rutas, a donde se dio lugar, por supuesto, en ciudades como La Serena, Copiapó, Antofagasta, Calama, Iquique, Pisagua. Todavía sigue siendo Pisagua un rastrero, un huellero, permítanme el término, de estas consecuencias de la caravana de la muerte, y por supuesto en la zona sur, en Rancagua, Curicó, Talca, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Cauquenes. Muy terrible todo esto, la verdad.
no es fácil a veces explicarlo porque es definitivamente abrumante entender cómo no se pudo hacer algo antes, pero claramente elementos como el temor, como el miedo, hacen que de una u otra manera también haya soslayado la sociedad civil frente al hecho de derrocar este gobierno como tal. O sea, casi que estaba tan anquilosado. Si ustedes no recuerdan, Augusto Pinochet también fue sujeto de un atentado y aún así no fue posible. Y digo no fue posible porque de verdad que creo que la historia en materia de derechos humanos está trazada. Si no conocemos nuestra historia, estamos condenadas a repetirla. Perdón. Y se me fue a veces forzo un poco la voz. Y que claramente uno a veces dice, no quiero sonar con esto displicente, ni tampoco quiero que tenga otro tipo de interpretación, pero ¿cuál hubiera sido la historia si ese atentado hubiese sido exitoso, ¿no? Todos los que detentan el poder bajo el marco de un golpe de Estado han sido sujetos de atentados en multiplicidad de ocasiones. Entonces, algunos con éxito, otros por supuesto no. Y es ahí donde uno observa cómo la historia a veces se confabula para que estas personas verdaderamente perpetúen el poder como tal. En fin, la segunda etapa, que es la más cruel, a mi criterio, pues todas tuvieron episodios verdaderamente nefastos, pero en esta creo que hubo un recrudecimiento de las prácticas represivas como tal, puesto que se inicia con el funcionamiento de la DINA. Todos sabrán que la DINA fue la policía secreta durante la dictadura militar de Pinochet, sobre todo en esta etapa del año 74 al año 77, y que funcionó bajo el marco de lo que, como se instituyó el gobierno de Pinochet de facto, dirigida principalmente por el general, o creo que en ese momento, perdón, era coronel, discúlpenme, creo que era coronel, bueno, después durante el decurrir de la DINA ascendió a general Manuel Contreras, de tal manera que fue un organismo que cumplía eminentemente funciones de carácter técnico profesional, dependiente, por supuesto, de la Junta de Gobierno, y cuya misión de una u otra manera era recaudar toda la información que fuese posible de los diferentes campos de acción, con el propósito de, por supuesto, reducir la merma generada por el MIR o por los partidos de orden comunista o socialista. Asimismo, la implementación de las medidas de coerción y de represión que pudieran dar efectos prácticos para el exterminio de los mismos, ¿no? El objeto del organismo fue principalmente la persecución, fue principalmente la represión, fue principalmente la detención forzada, la tortura, el asesinato, la desaparición forzada de aquellos disidentes políticos a la dictadura. Y que claramente aquí categóricamente ya ¿hay pregunta? No, bueno. Categóricamente estas prácticas fueron calificadas pues como subversivas. Luego posteriormente pues viene a ser reemplazada por la CNI o Central Nacional de Informaciones, que básicamente tiene el mismo rol. Aquí simplemente hubo casi que un cambio solamente de denominación social como tal. Bueno, en esta etapa, digamos que una de los principales señalamientos o una de las principales características, lamentablemente, fue el asesinato de Orlando Letelier en Washington, acto que por lo demás recibe la crítica y coloca en el ojo del huracán a Chile frente a la comunidad internacional, y la presión del gobierno de los Estados Unidos para que se investigase y se juzgara a los responsables. Después de que había sido Estados Unidos el avalador del golpe de Estado del general Augusto Pinochet,
básicamente con las nuevas administraciones se puso en el ojo del huracán a Chile, y en ese momento pues todos conocemos también que las relaciones entre el general Augusto Pinochet y Estados Unidos empezaron en una decadencia, ¿no? Se colocó en el ojo del huracán. Yo creo que el asesinato de Orlando Letelier fue uno de los grandes episodios en materia de violación sistemática de derechos humanos, hasta el punto de perpetuar la persecución extra frontera a través de un organismo que por lo general no tenía un aval de orden internacional como sí lo tienen. Digamos, uno sabe que las Fuerzas Armadas o que las policías tienen departamentos de inteligencia que están avaladas dentro del contexto interno y dentro del contexto internacional. ¿Por qué razón? Permítanme un segundo, que parece que tengo una reducción de carga. Permítanme un segundo, si son tan amables. No me había percatado de que estábamos bajo de carga. Muy bien, y creo que ahí estaríamos. Ya, ahí estamos, por supuesto, ya con la carga adecuada. Bueno, volviendo a lo nuestro, puso en el ojo del huracán a Chile indiscutiblemente bajo el asesinato de Orlando Letelier. Bueno, realmente, bueno, la Dirección de Inteligencia, aquí tenemos al señor general Manuel Contreras, que fue la que direccionó sobre todo estas prácticas de orden restrictivo en los inicios de la administración dictatorial. Tenían más de 50, 60.000 informantes a cargo de la DINA, a efectos de que pudiera recaudarse verdaderamente. Era toda una suerte de prácticas de orden restrictivo. De hecho, esta segunda etapa se le llama la etapa o los años de las desapariciones, porque fue la práctica más recurrente dada entre 1974 y 1977 como tal. Era una voluntad de exterminio permanente dirigida sistemáticamente y todo por motivaciones políticas. Entonces, la verdad, a veces cuesta comprender, que es lo mismo que también ha sucedido en Venezuela, ¿no? Nacimiento, bueno, yo creo que la ficha técnica nos sobra. Estaba apodado el Mamo, que también era una suerte de apodo que también solía gestarse en las órdenes operacionales, ¿no? Era la forma en que se le llamaba frente cuando se estaba inmerso en cualquier ejecución de operación. Bueno, la Operación Cóndor también todos lo conocemos, un acuerdo de cooperación conjunta entre los servicios secretos, que aquí también hubo una suerte de ojo de huracán. Recuerden que para la época que también en Chile, sobre todo en esta primera etapa, en Argentina también había dictadura, en Brasil también, y claramente hubo una suerte de cooperación conjunta para dar lugar al exterminio. Todo era un exterminio en razones de tipo o de ideologías políticas, desplegada entre la década entre 1970 y 1980, con una activa cooperación de la CIA, que fue la que también avaló la estructura del golpe de Estado. Estos estados, por supuesto, se encontraban bajo el marco del régimen dictatorial y tenían la finalidad crucial de exterminar todo aquello, reitero, que tuviera una ideología de tipo socialista o marxista como tal. Recuerden ustedes que el Partido Comunista anteriormente era un partido categorizado de orden ilegal y que solo hasta de muy reciente data pertenece, por supuesto, a la contienda partidista. La Operación Colombo, el caso de los 119, permítanme un momento, yo creo que ya terminamos clase, solamente para dar lugar a este montaje que fue, por supuesto, propuesto por la DINA en 1975.
Mucho se dice que fue en cooperación con el Mercurio, eso hay evidencia de ello. Con la segunda y la tercera, lamentablemente los medios masivos de comunicación se prestaron al servicio, pero mucho se ve, sobre todo en los golpes de Estado, la subyugación de los demás elementos de orden institucional que avalan el Estado como tal y que se sirven o se alimentan de estos episodios de orden nefasto y vulneratorio en materia de derechos humanos. Casi siempre cuando estamos hablando de los golpes de Estado hay una suerte de consorcios, en este caso consorcios gatillantes que tienen por fin, en este caso puntual, de la exterminación de las personas que tuvieran cualquier ideología contraria, por supuesto, a el orden estatal en este caso, amparado, por supuesto, por la dictadura. Bueno, encubrir la desaparición de 119 personas detenidas en Chile. Estos 19 chilenos y chilenas estaban prisioneros inicialmente en recintos secretos o en los conocidos las casas de detención, y era un requerimiento o una manifestación recurrente por parte del gobierno que era negada por las autoridades chilenas como tal. La idea era persuadir a la opinión pública de las falsas sospechas y acusaciones que circundaba, por supuesto, la desaparición de estas personas bajo el paraguas o bajo el alero de la dictadura militar. Siempre, si ustedes mal no recuerdan, y creo que ustedes también han visto los archivos del Cardenal, creo que también recientemente publicitaron una serie que se llama Héroes, y que de una u otra manera una de las grandes políticas en las cuales también se incorporaron como elementos o factores externos fueron los medios de comunicación ante esta negativa y ante este desconocimiento de que todo en Chile sucedía de la mejor manera y de la mejor forma, y que había llegado a una suerte de sensación de bienestar económico que no se hallaba precisamente durante la administración de Salvador Allende. Y bajo este alero o bajo esta premisa, pues por supuesto se disfrazaban y se escondían la multiplicidad de asesinatos, en particular aquellos que lideraban las listas opositoras al régimen militar. Bueno, esta noticia creo que también les hace mucho sentido, una noticia que se veía dentro del contexto internacional. Publicó una lista de supuestos 60 milistas muertos, y siempre estaba el contexto sociológico y el contexto adversarial de que claramente habían intentado secundar algún tipo de acción atentatoria contra alguna de las personas pertenecientes al régimen militar. ¿Ya? De una u otra manera, la segunda, la tercera, el Mercurio, se colocaban como una suerte de se instrumentalizaban la muerte, ¿no? Este titular, exterminados como ratones, realmente deja mucho que desear. Hoy por hoy hubiera sido denunciable ante las Cortes Internacionales en materia de derechos humanos por el simple atentado frente a un derecho de categoría social como es la libertad de prensa. Aquí hay sesgos, aquí hay discriminación, y que claramente la sola titularidad ya genera una suerte de vulneración frente a la presentación de los derechos humanos como tal. Voy a terminar con el asesinato de Carlos Prat, quien fuese, digamos, uno de los grandes golpes para el régimen como tal, y que fue, creo que durante la época mucho se habla de que en Colombia, en Venezuela, en el Ecuador, en Brasil, en Perú, venía esta práctica de los atentados bombas, alguna práctica que por lo demás también fue muy patrocinada, en el caso puntual de Colombia, por los actores del narcotráfico, pero durante también el tiempo de la dictadura fue una praxis muy utilizada y fue, digamos, el mecanismo por el cual llegaron a asesinar a Carlos Prat bajo una explosión de su propio vehículo, quien se encontraba, por supuesto, en compañía de su esposa en el barrio Palermo, en Buenos Aires, y que por lo demás fue una muerte de categoría instantánea,
Y claro, fue un golpe duro para el régimen militar como tal. Aquí tenemos las imágenes. Yo creo que prácticamente no hay lugar, por supuesto, a ningún tipo de señal de vida después de semejante impacto como tal. Bueno, viene también el atentado contra Bernardo Leito, abogado militante de la DC, férreo opositor, fue baleado en Roma, quedó con múltiples secuelas, no lograron asesinarlo, pero verdaderamente quedó con múltiples secuelas que le impidieron tener un decurrir normal. Y también, como estaba en compañía de su esposa también fue baleada, quedando parapléjica. Entonces, hasta la fecha de su muerte. Orlando Letelier, quien realmente fue un gran detractor de la dictadura militar, estuvo detenido, había logrado salir avante fuera del país, había sido embajador del gobierno del presidente Allende ante los Estados Unidos de Norteamérica, por lo cual tenía una suerte de fuero. Había sido también ministro de Relaciones Exteriores y de Defensa, y que ese cargo último, por supuesto, lo detentaba el 11 de septiembre. Ese mismo día fue detenido. Pasó un largo periodo detenido en el regimiento Tacna, luego en la escuela militar. De ahí fue llevado durante un periodo a la isla Dawson, y posteriormente tuvo la posibilidad de partir a Estados Unidos, siendo, pues, por supuesto, la DINA lo consideraba siempre un objetivo militar, un objetivo persecutor, y el 21 de septiembre del año de 1976 fue asesinado. Quedó, la historia dice, y disculpen que sea tan recrudecida en la expresión, atrozmente mutilado. Ya, eso daba, por supuesto, cuenta de que habían logrado su objetivo a uno de los grandes ejes estructurales bajo la administración del gobierno Allende. Señores, lo que nos sigue, por supuesto, es el impacto y el estudio de la tercera etapa. Yo me voy a tomar, por supuesto, la iniciativa a fin de nosotros ir avanzando en nuestros contenidos, hacerlo vía asincrónica. El objetivo, claramente, por favor, es que lo observen. Estará colgado, estimo que el día lunes, como complemento, lo voy a colocar de esa manera, complemento de la sesión de fecha 24 de octubre, que por supuesto les va a dar a ustedes señas del estudio de esta última etapa como tal. También voy a dejar una lectura complementaria que es muy importante que ustedes tengan la claridad sobre cómo se dio la violación sistemática de los derechos humanos y cómo se acaecieron durante las 3 etapas cruciales de la dictadura o del proceso dictatorial. Quiero saber si hay alguna pregunta, interrogante. Yo creo que esto también es muy conocido por parte de ustedes, así que yo creo que hoy básicamente era como una suerte de repaso. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Me entró algo en el ojo. Bueno. Mire, por mi parte no. Y hay que leer nomás, leer harto. Hay que leer porque es la forma en que ustedes también pueden situarse en su contexto de gestión pública. Recuerden que nuestra clase es de un horario muy, muy restringido, pero también debemos optimizarla con los diferentes instrumentos que tenemos. Yo tengo la firme intención de invitar a un colega experto en esta materia, pero todavía no me ha confirmado. Pudiese ser más probable ya para el mes de noviembre, entendiendo que ya estamos casi finalizando el mes de octubre. De todas maneras, daré el aviso prudente y previo para ello. Por favor, reitero, se unió Mónica, se unió Constanza, Christopher, entiendo que me ha enviado el contenido temático. Por favor, envíenmelo para yo solventarles cuáles van a ser las pautas y directrices en la elaboración de su trabajo, que por lo demás no solamente bastará con presentarlo, sino también con sustentarlo como tal. En el caso de Constanza, ya me había pedido una explicación. Te voy a reenviar la comunicación, Constanza. Yo había enviado una lista de contenidos temáticos y tú tenías que adherir o seleccionar uno de ellos, y yo a posterioridad
te enviaba una pauta con la cual tú vas a trabajar ese contenido temático. De todas maneras, yo te la voy a reenviar, solamente pude evidenciar el correo hasta el día de ayer. No alcancé a contestarlo, pero con toda seguridad el día de hoy te daré respuesta para que tú también me lo contestes de la manera más expedita. ¿Ya? Más Gracias. rápido. Más rápida. Y por supuesto que comprendo todo lo que me evidenciaste en el correo, no te preocupes. Gracias. Bueno, señores, nada, los dejo en libertad porque entiendo que tienen otra clase y su docente ya debe estar esperándolos. Sí, lo está esperando, Un gran profe. abrazo. Lo está esperando. Un gran abrazo. Igual que esté Cuídense. bien. Cuídese, A profe. ustedes. Gracias por la Gracias. Chao, profesora, que esté consideración bien. de escucharme. Usted, Gracias. profesora, muchas gracias. A ustedes como siempre. Chao, Chao. chao, chao. Háblame.